Este va a ser un video express explicando de manera muy resumida y sintética los orígenes del conflicto actual entre Rusia y Ucrania para que para que todos podamos entender un poco más acerca de este conflicto, que no es nuevo ni es de hace una semana, sino que tiene años, décadas y se remonta a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Lo importante acá es no informarse por medio de las redes sociales y de los grandes medios de comunicación porque tienden a dislocar la información y a muchas veces decirnos más sobre sus propios intereses que sobre lo que está ocurriendo en verdad. Remontándonos a los orígenes del conflicto, vamos a la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Ahí los rusos van a recuperar y ocupar el territorio arrebatado por los nazis, principalmente en zonas como Europa Central y Oriental, pasando a formar parte de lo que fue la Unión Soviética. Estados Unidos va a responder en 1949 con la creación de la OTAN, que es una especie de alianza entre países capitalistas para con Estados Unidos frente a alguna agresión eh, e invasión de los soviéticos. De la misma manera, la Unión Soviética va a hacer lo mismo, creando el Pacto de Varsovia que tiende a cumplir el mismo propósito, pero en contra de sus enemigos occidentales. El pacto se comienza a deteriorar alrededor de 1980 y finalmente desaparece en 1989 junto con el muro de Berlín. Así que desde entonces hay una especie de constante vigilancia por parte de Rusia de los países ex comunistas, miembros del Pacto de Varsovia para con la OTAN. ¿Ok? La OTAN lo que va a hacer es ir incorporando en las próximas décadas, a la fecha de la caída del muro de Berlín, estos países. Esto, sin embargo, fue contradictorio porque la OTAN le prometió a Rusia que no lo iba a hacer. Algunos de los países son, por ejemplo, República Checa, Polonia, Estonia, Letonia, Rumania, varios países. Todos estos van a ir siendo asimilados. Hasta que en el 2004 la mayoría de los países van a pertenecer a la OTAN. Esto no puede ser de ninguna manera positivo para Rusia por una simple cuestión. No puede tener fuerzas militares estadounidenses en las cercanías a Moscú, a Rusia, y a nada, a kilómetros. ¿Ok? Esto es de ninguna manera posible, porque pone en riesgo la existencia de Rusia. Ahora bien, también está en juego la cuestión del suministro de gas y del petróleo por parte de Rusia hacia los países europeos. Un 30% de estos dos recursos provee Rusia hacia Europa, por lo que en cualquier momento Rusia puede cerrar la llave o cerrar ese suministro cuando quiera. Hay otro tema también que es importante tocar, la cuestión territorial y geográfica de Rusia al no tener eh, ningún tipo de ventajas geográficas, como por ejemplo ningún tipo de accidentes geográficos que le permitan una barrera de defensa contra posibles invasiones hacia Rusia. Al contrario, todas las grandes son grandes extensiones de llanuras que tranquilamente permitirían el acceso de tropas y de tanques. Eh, Sin embargo, por el oriente no hay ningún tipo de problema porque tienen varios montes y demás. La principal desventaja, siguiendo el hilo geográfico, es que no tiene ningún tipo de puerto a aguas cálidas con acceso directo a los océanos. Y esto siempre fue una como una kriptonita para los rusos.
Acá nos vamos a la cuestión de Crimea en el 2014. Al anexar Rusia esta parte de Crimea, logra conseguir el puerto de Sebastopol, permitiéndole el ingreso a aguas cálidas para contar con un despliegue de su fuerza naval. Aunque, sin embargo, es importante destacar que el acceso al Mediterráneo sigue siendo controlado por Turquía, que, o casualidad, es miembro de la OTAN. Otro problema, principalmente, es que en caso de una guerra, los rusos no pueden salir del mar Báltico por el estrecho de Skagerrak, que conecta con el mar del norte. El paso que tiene es muy, ¿cómo decirlo?, de muy escasa amplitud. Y también, o casualidad, está controlada por dos miembros de la OTAN, que son los países nórdicos, Dinamarca y Noruega. Por último, quedan eh, tres países que podríamos decir que están fuera de las categorías prooccidentales o prorrusas, que son Georgia, Moldavia y Ucrania. Si bien desean ingresar en la OTAN y en la Unión Europea, se los ha mantenido o no se les ha permitido el ingreso por su proximidad con Rusia y, digamos, el peligro que representaría que ellos ingresaran, porque esto significa que frente a una agresión como lo que está ocurriendo ahora mismo, no pueden permanecer ajenos al conflicto, porque esto significaría como decir, ok, si yo tengo una alianza con Estados Unidos y él me ataca, no significa nada porque no me defiende. Más allá de entendiéndose lo que significa un conflicto a gran escala, ¿no? Mientras en Kiev, que es la capital de Ucrania, haya un gobierno ruso, en Rusia eh, puede haber una especie de tranquilidad de que su zona, entre comillas, de contención va a permanecer intacta y, y la llanura, estas extensiones de llanura que comenté anteriormente van a estar cubiertas. Así que no tiene que haber una principal preocupación por una invasión. Incluso en la parte de Ucrania neutral, eh, no hay algún tipo de intención, perdón, incluso lo que se espera o una de las exigencias de Rusia para con Ucrania es que se mantenga neutral y una de las exigencias máximas es que no ingrese a la Unión Europea ni a la OTAN y que respete eh, la cuestión del puerto ruso en Sebastopol, eh, ya que es una situación muy, muy delicada. Lo que sabemos es que hubieron presidentes que jugaron a dos puntas, por un lado siendo amistosos con los occidentales y con los rusos, pero el punto límite de Putin, de Rusia, es cuando hay un intento de ingreso a la OTAN. Eso no se va a permitir de ninguna manera y es una alerta roja que Rusia no está dispuesto a que se traspase esa línea roja. Así que espero haber sido claro. Eh, de cualquier manera, hace unos años para Rusia se trataba de una cuestión existencial, ¿ok? No, no se puede, no podía permitirse perder Crimea por su valor geopolítico. Ahora la pregunta ¿es la OTAN puede permitirse la pérdida de Ucrania? No lo sabemos. Yo calculo, tampoco hay que ser amarillistas. No, no es, muy poco probable que esto se desencadene en un conflicto mayor. Probablemente dependiendo de las resistencias en las distintas zonas de conflicto de Ucrania, esto se puede alargar 1 a 3 meses. Pero es probable que Estados Unidos de alguna manera esté aliviado de que Ucrania no sea parte
de la OTAN, porque ahí, vuelvo a repetir, estaría obligado a intervenir. Así que muchas gracias, espero que les haya servido esto y nos vemos volviendo a una retransmisión normal y esperemos que este conflicto se resuelva con la menor cantidad de bajas posibles. Un saludo y cuídense mucho.